En diciembre de 2015, el mundo contuvo el aliento cuando SpaceX logró lo imposible: aterrizar la primera etapa de un Falcon 9 y cambiar la historia de la carrera espacial. Durante una década pareció que jugaban solos en otra liga, pero en cuestión de tiempo récord, China ha pasado de las promesas a la acción. Primero, cazando la enorme primera etapa de su larga marcha 10B, con una inmensa red de acero montada en un barco en el mar. Y ahora, coronando la hazaña con el espectacular y recién logrado aterrizaje vertical del cohete privado Zhuge 3. La reutilización ha llegado a Oriente. Bienvenidos a El próximo Framework en el espacio. Durante los próximos minutos vamos a destripar absolutamente todo lo que está pasando con los cohetes reutilizables en China. Vamos a ver imágenes alucinantes. Analizaremos el sector estatal con sus locuras como esta captura por red. Nos meteremos de lleno en el sector privado chino con empresas que literalmente están clonando a SpaceX. Y responderemos a la gran pregunta: ¿están realmente a la altura del Falcon 9 y de la Starship? ¿O es todo humo? Preparaos porque viene un reportaje que no os lo podéis perder. Para entender por qué China está metiendo miles de millones en esto, tenemos que mirar al cielo. Y no me refiero a mirar las estrellas, sino a mirar la barbaridad de satélites que quieren poner ahí arriba. Esto que estáis viendo en pantalla son los esquemas de las megaconstelaciones Guowang, que significa Red Nacional, y Qianfan, o Mil Velas. Entre las dos suman la friolera de 28.000 satélites de banda ancha en órbita baja. Para que os hagáis una idea, a mediados de este 2026 llevan unos 350 lanzados. Aquí hay un problema matemático muy simple. Si intentas lanzar 28.000 satélites usando cohetes desechables, te arruinas. La Unión Internacional de Telecomunicaciones, la ITU, les ha dicho a los chinos: o tenéis el 10% de vuestras constelaciones operativas antes de que acabe 2026, o perdéis los derechos del espectro. Así que tienen el reloj haciendo tic-tac. Necesitan cohetes que vuelen, vuelvan, se reposten y vuelvan a volar. Y lo necesitan ya. Antes de meternos a analizar cohete por cohete, quiero que os fijéis en los métodos de recuperación que están usando, porque es fascinante. A nivel global tenemos el aterrizaje vertical de toda la vida, el VTVL, con patas de aterrizaje, que es lo que hace el Falcon 9. Luego tenemos la captura por brazos mecánicos, los famosos chopsticks, o palillos chinos de la torre Mechasila para la Starship. Y luego está el sector estatal que ha dicho: ¿patas? Las patas pesan mucho. Vamos a ponerle unos ganchos al cohete y lo cazamos con una red en un barco. Es una diversificación brutal. Tiran a todo lo que se mueve a ver qué tecnología gana. Vamos a empezar por los pesos pesados, el sector estatal. La Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China, CASC, y su academia CALT. Estos son los que cortan el bacalao a nivel nacional. Y aquí es donde brilla el Larga Marcha 10B. Mirad las imágenes de este bicho. Es la variante de carga de la familia Larga Marcha 10, el cohete que tiene que llevar a los astronautas chinos a la Luna antes de 2030. Pesa 760.000 kilos al despegue y usa motores YF-100K que queman queroseno y oxígeno líquido, el famoso Kerolox. Como os decía al principio, el 10 de julio lograron lo impensable. Recuperaron la primera etapa en el primer intento. Usaron un barco llamado Lin Hangche. Fijaos en este pedazo de buque de 144 metros de eslora y 25.000 toneladas. Tiene posicionamiento dinámico, seguimiento láser y esa enorme red en la cubierta. El cohete baja, despliega 4 ganchos en la parte superior y ¡zas!, se queda enganchado en la red. A ver, mi opinión sincera sobre esto. A nivel de ingeniería es una genialidad porque te ahorras las toneladas que pesan las patas de aterrizaje. Menos peso muerto en el cohete significa que puedes subir más carga útil al espacio. Pero, madre mía, le estás pasando todo el marrón de la complejidad al barco. Ese barco tiene que estar posicionado con una precisión milimétrica en medio del mar, absorbiendo un impacto cinético brutal. Ahora, seamos un poco escépticos. ¿Es esto un cohete reutilizable? Técnicamente han alcanzado el nivel 1, recuperación controlada. Han cazado el cohete. Pero SpaceX no domina el mercado por cazar cohetes, lo domina por volver a volarlos en 14 días. CASC ha dicho que quieren volver a volar este mismo booster antes de que acabe 2026. Tienen que desmontar esos motores YF-100K, ver cómo han aguantado el estrés térmico de la reentrada y cruzar los dedos. Hasta que no veamos ese cohete despegar por segunda vez, esto es un hito histórico, sí, pero no es reutilización operacional. Es el punto de partida. Pausa rápida por aquí. Viendo esta locura de la red marina frente a las patas de aterrizaje tradicionales del Falcon 9, ¿qué sistema os convence más a largo plazo? ¿Creéis que la red es el futuro o que es complicarse la vida tontamente? Siguiendo con el estado, tenemos a la familia Larga Marcha 12. Y aquí la cosa se pone interesante porque tienen dos versiones, la A y la B, compitiendo casi entre ellas. El Larga Marcha 12A es de la Academia de Shanghái. Usa metano y oxígeno líquido, Metalox.
El metano es el santo grial ahora mismo porque deja mucho menos hollín en los motores, lo que es ideal para no tener que limpiarlos entre vuelos. Este cohete intentó aterrizar el 22 de diciembre de 2025 en una plataforma en Gansu. ¿El resultado? Se estrelló a 2 kilómetros de la plataforma. Falló la quema de reentrada. Fue un palo duro, el segundo fracaso chino en recuperación orbital en menos de 3 semanas. Aún están analizando los datos y no sabemos cuándo volverán a intentarlo. Pero luego llega la otra filial, CACL, con el larga marcha 12B. Este usa Kerolox, es un poco más gordito, con 4,37 metros de diámetro y tiene un sistema de doble cerebro, donde las etapas toman decisiones en tiempo real. Pues bien, el 1 de junio de 2026, sin avisar a nadie, sin notas de prensa previas, lo lanzan. Y no lo lanzan vacío de prueba, no. Le meten satélites operativos del proyecto Qianfan, con un par. El vuelo fue un éxito absoluto, aunque ojo, no intentaron recuperarlo. El cohete llevaba el hardware de aterrizaje, pero decidieron no arriesgar la misión principal. Lo probarán en el futuro. Y para cerrar el sector estatal os dejo los renders del Larga Marcha 9. Es el cohete súper pesado para ir a Marte y montar bases lunares. 114 metros de altura, 4.400 toneladas, 30 motores de metano en la base. Inicialmente iba a ser desechable, pero han visto a la Starship y han dicho: cambio de planes, lo hacemos todo reutilizable. Están fabricando tanques de 10 metros de diámetro. Pero seamos realistas, esto no va a volar hasta 2030 como mínimo, y la versión reutilizable se irá a la década de 2040. Es un proyecto a muy largo plazo. Vale, dejamos al Estado y nos metemos en el barro. El New Space chino, el sector privado. Esto es una jungla financiada por capital riesgo, donde las empresas iteran rapidísimo, asumen riesgos locos y a veces explotan cosas en público. La vanguardia comercial la lidera Landspace con su cohete Zhuge 3. Estos tíos no son unos novatos. En 2023 fueron los primeros del mundo en poner en órbita un cohete de metano, adelantándose a SpaceX y a Relativity Space. El Zhuge 3 es una preciosidad de acero inoxidable. ¿Por qué acero? Porque aguanta el calor de la reentrada y es barato. El 3 de diciembre de 2025 lanzaron la versión Y1. Llegaron a órbita, lo cual es un exitazo, pero la primera etapa se la pegó al intentar aterrizar. Era el primer intento de recuperación orbital de una empresa privada china. Hay que decir en su defensa que usaron una versión acortada del cohete, un vehículo de transición para aprender. En agosto de 2026 han conseguido el aterrizaje con éxito, convirtiéndose en el 7º cohete reutilizable en la historia. Os dejo las imágenes del aterrizaje en su plataforma de Minchin. Luego tenemos a Space Pioneer y su Tianlong 3. ¡Ay, el Tianlong 3! Este cohete es básicamente un clon del Falcon 9. Usa Kerolox, 9 motores, dimensiones parecidas, pero su historia es digna de una película de comedia y terror. En junio de 2024 estaban haciendo una prueba de fuego estático en tierra. Ya sabéis, enciendes los motores, pero el cohete está atornillado al suelo. Pues se les soltó. Literalmente se les escapó el cohete. Salió volando sin control y se estrelló contra una colina cercana. Las imágenes que estáis viendo dieron la vuelta al mundo. Consiguieron reponerse, levantaron $350 millones en financiación y el 3 de abril de 2026 intentaron su primer vuelo orbital. A los 33 segundos, ¡pum!, una pequeña explosión en la zona de los motores y el cohete perdió el control. Fracaso total. Ahora están preparando un segundo vehículo. Tienen mucho dinero, pero tienen que demostrar que pueden volar antes de pensar en aterrizar. Pasamos a Deep Blue Aerospace con el Nebula 1. Estos van un poco más lentos, pero seguros. Su primera versión mide unos 30 metros y usa Kerolox. Lo curioso es que para su primer vuelo orbital, que está pendiente de realizarse desde la costa de Shandong, no le han puesto patas de aterrizaje. Van a hacer un splashdown, un amerizaje controlado en el mar, solo para recoger datos de telemetría durante el descenso. Han hecho muchas pruebas de saltos a baja altitud, algunas con éxito y otras donde el cohete decidió irse a por uvas por un fallo de software, pero están a punto de dar el salto orbital. Y hablando de dar el salto, ojo con Galactic Energy y su Pallas 1. Esta empresa me transmite mucha confianza. ¿Por qué? Porque ya tienen un cohete pequeño de combustible sólido, el Ceres 1, que ha volado 23 veces con un 91% de éxito. Saben operar, saben ganar dinero. El Pallas 1 es su apuesta líquida reutilizable. Kerolox, 7 motores propios que han probado durante más de 20.000 segundos en banco de pruebas. El cohete está ahora mismo, mientras grabo esto a mediados de agosto de 2026, en la plataforma de lanzamiento de Yuquan. El vuelo es inminente. Pero, y esto me parece de ser muy listos, han decidido no ponerle las patas de aterrizaje en este primer vuelo. Las tienen fabricadas, sí, pero han dicho, vamos a validar primero que el cohete llega a órbita y no explota, y ya si eso en el próximo le ponemos las patas. Es una decisión súper prudente que los inversores seguro que agradecen. Otra que viene pisando fuerte es iSpace con el Hyperbola 3. Estos fueron los primeros privados en llegar a órbita en 2019 con un cohete sólido.
Su nuevo bicho usa metano y tiene el motor Focus 2, que dicen que es el motor Metalox reutilizable más avanzado de China. Quieren aterrizar en una barcaza en el mar, y de hecho ya tienen su propio barco, el Interstellar Return, que botaron el año pasado. Tienen el vuelo inaugural pendiente para antes de que acabe este 2026, y ellos sí que van a ir a saco, van a intentar recuperar la primera etapa en el mismísimo vuelo de debut. Para el final he dejado a mis favoritos por lo descarados que son: Astronstone y Cosmolib. Son dos startups súper jóvenes. Astronstone se fundó hace un par de años y ya han levantado casi 75 millones de dólares. Su cohete, el AS-1, es de acero inoxidable, usa metano y no tiene patas. Quieren atraparlo con una torre y brazos mecánicos. Sí, exacto. Están haciendo un copy-paste de la Starship de SpaceX. De hecho, sus fundadores han dicho públicamente que no tienen ningún reparo en replicar a SpaceX. Es el clásico, pásame los deberes pero cámbialos un poco para que no se note, pero a nivel aeroespacial. Ya han probado brazos mecánicos a escala real en tierra, lo cual es una locura de avance. Cosmolib está haciendo exactamente lo mismo con su cohete Yueqian 1. Ambos planean volar en 2027. A ver, el sistema de los palillos es el más difícil de todos. Requiere una precisión de centímetros. SpaceX tardó años en dominarlo. Que estas startups pretendan hacerlo a la primera en 2027 me parece de un optimismo que roza la ciencia ficción. Pero oye, tienen la pasta y los ingenieros, así que habrá que verlos. Y antes de pasar a evaluar cómo de real es todo esto, no nos podemos olvidar de una de las propuestas más exóticas, la del startup Nayuta Space y su cohete Xuaniao R, también conocido como Blackbird R. Mientras la mayoría se obsesiona con aterrizar en vertical o usar brazos mecánicos, estos tipos apuestan por algo llamado ADHL, deceleración aerodinámica y aterrizaje horizontal. Básicamente quieren que la primera etapa de su cohete de acero inoxidable regrese planeando y aterrice en horizontal como un avión, para ahorrarse el peso del combustible de frenado. Tienen su primer vuelo apuntado para la primera mitad de 2027, e incluso plantean que sus futuros satélites sean parte estructural de la segunda etapa del cohete para su constelación Alaya, otra locura maravillosa de este ecosistema. Llegados a este punto, tenemos que ponernos serios y hablar de la madurez tecnológica, el famoso TRL, Technology Readiness Level. Es una escala del 1 al 9. El 9 es que ya has volado y ha funcionado en el mundo real. Si miramos la tabla de todos estos cohetes, solo el Larga Marcha 10B y el Suke 3 tiene un TRL 9 en recuperación. Lo han demostrado. El resto, por mucho render bonito y mucha prueba en tierra que tengan, están entre el TRL 5 y el 8. El Larga Marcha 12, a lo intento y fallo. Los demás ni siquiera lo han intentado en un vuelo orbital. Hay un abismo entre encender un motor atornillado al suelo y hacer que un cilindro de 50 metros caiga del espacio a velocidades hipersónicas, frene y aterrice suavemente. Y todo esto nos lleva al ecosistema financiero. ¿De dónde sale tanta pasta para financiar más de 10 programas de cohetes reutilizables a la vez? Pues de una mezcla muy curiosa. Tienes capital riesgo tradicional, sí, pero el truco en China son los fondos gubernamentales locales. Ciudades como Shanghái, Pekín o provincias enteras compiten entre ellas. Le dicen a la startup, vente a mi ciudad, te doy terrenos gratis para la fábrica, te pongo 50 millones y te presento a los del gobierno central. Es un dopaje financiero brutal. Además, todas estas empresas, Landspace, iSpace, Galactic Energy, están preparando su salida a bolsa en el Star Market de Shanghái para 2027. Necesitan volar y aterrizar cohetes para que sus acciones salgan por las nubes. La presión es máxima. Pero, y aquí viene mi dosis de escepticismo sano, vamos a compararlo con el estándar global. Vamos a compararlo con SpaceX. A fecha de hoy, SpaceX ha recuperado la primera etapa del Falcon 9 más de 600 veces. Hay boosters individuales que han volado 36 veces. Tardan unos 14 días en reacondicionar un cohete y volver a lanzarlo. Hacen unas 150 misiones al año y el coste por kilo a órbita es ridículo, unos $2.700. China, en el mejor de los casos con su Larga Marcha 10B, tiene una recuperación. 0 revuelos por hora. Tiempo de reacondicionamiento desconocido. Coste por kilo, aún por ver. No quiero quitarle mérito al hito de Julio. Cazar un cohete con una red en un barco es una salvajada técnica. Pero la diferencia entre aterrizar una vez para salir en la foto y tener un sistema operativo comercial es abismal. SpaceX tardó 5 años desde que aterrizó su primer Falcon 9 en 2015 hasta que logró esa cadencia semanal que tienen hoy. China no va a cortar esos 5 años por arte de magia, por mucho dinero que le echen. Lo que sí han hecho diferente, y hay que reconocerlo, es la velocidad de proliferación. Tener a 10 empresas peleando a muerte hace que la curva de aprendizaje del país entero se acelere. Si a uno le falla una válvula, el otro toma nota. Además, tienen una tolerancia al riesgo que en Occidente nos da pánico.
Lanzar satélites operativos en el vuelo inaugural de un cohete nuevo, como hicieron con el Larga Marcha 12B, es de estar muy locos o de estar muy seguros de sí mismos. ¿Qué necesitan demostrar a corto plazo para que nos los tomemos en serio como competidores de SpaceX? Primero, el Estado tiene que volver a volar ese booster del 10B. Segundo, el sector privado tiene que lograr su primera recuperación, ya sea Landspace, Galactic Energy o iSpace. Alguien tiene que aterrizar sin explotar. Tercero, la cadencia. Tienen que demostrar que pueden limpiar el cohete y relanzarlo en semanas, no en meses. Y por último, transparencia. No sabemos cuánto ha costado el barco de la red, ni cuánto cuesta revisar los motores. Sin esos datos, decir que es más barato es un acto de fe. Y mirando hacia el futuro entre 2026 y 2030, estamos en un punto de inflexión. China ha pasado de las promesas en PowerPoint a la realidad tangible. Tienen un cohete que ha vuelto de una pieza. Tienen a un montón de empresas privadas a punto de caramelo. Pero el mercado no va a aguantar a 10 empresas haciendo lo mismo. Va a haber una criba espectacular. Las que exploten demasiados cohetes se quedarán sin dinero y cerrarán o serán absorbidas. Las que logren aterrizar se llevarán los jugosos contratos de las megaconstelaciones Guowang y Qianfan. Si cumplen sus calendarios más optimistas, para 2028 o 2029, China podría tener 3 o 4 cohetes reutilizables operando de forma regular. Si logran bajar los costes a $2.000 el kilo, el mercado global de lanzamientos va a sufrir un terremoto similar al que provocó el Falcon 9 hace una década. Europa y el resto de competidores van a tener que espabilar, porque el monopolio de la reutilización de Estados Unidos se ha terminado oficialmente. Entonces, respondiendo a la pregunta del millón, ¿son los cohetes chinos genuinamente reutilizables hoy? La respuesta honesta es que uno ha demostrado que puede volver, varios están a punto de intentarlo, y el resto son promesas muy bien financiadas. La reutilización plena, esa de volar como si fuera un avión comercial, sigue siendo un objetivo en el horizonte. Pero ojo, que ese horizonte cada vez está más cerca. Y hasta aquí el análisis de hoy. Dejadme vuestra opinión en los comentarios, dadle a like si os ha gustado la paliza técnica que os he dado, y nos vemos en el próximo video.